La ve, ¿no? Listo. Sí, pues muchísimas gracias y formalmente buenas noches. A nombre del PMI Capítulo México, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por el tiempo que van a tomar para intercambiar sus conocimientos en esta sesión. Esta sesión será hosteada por mi compañero Ángel Gómez, quien ya se presentó y es nuestro vicepresidente de eventos. Y por mí, muchos de ustedes ya me conocen, Alexandra Latorre, vicepresidenta de Jóvenes e Impacto Social. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Perdón, Ale. Antes de que otra cosa suceda, lo que que Ale es súper modesta. Entonces yo sí quisiera dar algunas credenciales de Ale. Y entre ellas es que está certificada como PMP, arquitecto empresarial, Scrum Master, Product Owner, Scrum Developer, Test Manager y muchas otras cosas más. Entre ellos, también ella es licenciada en informática de la UNAM, ganadora de la medalla al mérito universitario Gabino Barrera, o sea, que es súper estudiante, y maestra en informática administrativa, con especialidad en administración de servicios de tecnología, por la UNAM. También ganadora de la medalla al mérito universitario Alfonso Cato. Entonces, pues, es un placer y un honor que estés aquí, Ale, y que nos ayudes a compartirles acerca de los PDUs y más, porque así como esta, habrá muchas más reuniones. Muchísimas gracias, Angélica. No era necesario, pero muchas gracias. Entonces, pues bueno, ahora sí empezamos. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Bueno, es que todos ustedes, no importando en qué etapa de su carrera en el PMI estén, podamos conocer un poquito más sobre qué son los PDUs, cómo podemos cargarlo, cuáles son las diferentes opciones que tenemos y cuáles son los últimos cambios que el PMI ha realizado para esta carga de PDUs, porque sobre todo las personas que ya tienen mucho tiempo certificados podrán dar fe de que últimamente ha habido algunos cambios que es importante que conozcamos. Entonces, bueno, ¿podemos pasar de diapositiva, por favor? Sí, claro. No, Juan Luis Arellano nos pregunta, ¿en este evento hay PDUs? Sí, este evento emite 1.5 PDUs de liderazgo. Entonces, también si hay preguntas y las quieren hacer por chat, no importa que la sesión esté ongoing, estamos totalmente abiertos a contestar. Entonces, bueno, el PMI tiene un programa llamado CCR, que es por sus siglas en inglés, Continuous Certification Requirements, cuyo objetivo es que las personas que ostentan ya una o varias certificaciones del PMI puedan conservar estas certificaciones en estado activo. Sin embargo, no es solo que yo diga, yo soy PMP y hice mi examen y listo, sino el objetivo que tiene el PMI es que te mantengas también al día en lo que requieren las empresas, lo que requiere el ambiente organizacional y de la mano tengas activa tu certificación. Entonces, no solo es como mantener activa la certificación, sino qué podemos hacer para estar también siendo influyentes en el ámbito profesional. Ahora, hay algo bien importante y para todas las personas que están certificadas me darán la razón. Lo más difícil es certificarnos. Entonces, si ya dimos ese gran paso, que es el más complicado por tiempo de estudio, por pagos, etcétera, pues el objetivo es no perder la certificación, sea cual sea la que tengamos. Entonces, un poco el objetivo de esta sesión es apoyarnos y compartir nuestras dudas para que eso no ocurra. ¿Podemos seguir, por favor? Entonces, bueno, este programa que les comentaba, ¿de qué va o cuál es el objetivo? Pues bueno, es el respaldo que tiene el PMI para que nosotros como certificados o personas que ostentamos una certificación tengamos un respaldo educativo y podamos continuar llamándonos PMPs o CAPM o lo que sea. Entonces, tiene algunos objetivos en especial este programa. Uno es mejorar el aprendizaje y el desarrollo continuos entre los titulares de las certificaciones, es decir, como mencionaba, no quedarnos en que ya nos certificamos y ya no tenemos más que estudiar, sino por el contrario, tener como esta obligación de seguirnos actualizando como profesionistas en la administración de proyectos. Segundo, proporcionar dirección en las áreas de desarrollo para garantizar la relevancia de los profesionales certificados. Es decir, que el PMI nos apoya y nos obliga a estar a la vanguardia de los conocimientos de nuestra profesión. Tercero, alentar y reconocer las oportunidades de aprendizaje individualizadas. Vamos a ver que muchas de las opciones que tenemos para ganar PDUs
son comunitarias como este webinar, ¿no? Las podemos hacer en los capítulos locales del PMI, los podemos hacer en eventos del PMI global, pero otras también son actividades que nosotros podemos hacer de manera individual y que también tienen un peso importante en la certificación. Continuamos, por favor. El cuarto propósito del programa es ofrecer un mecanismo para lograr y registrar actividades de desarrollo profesional. Si bien pudiera parecer que es tortuoso llevar todo el tracking de lo que hacemos en nuestro desarrollo profesional, esto también tiene un doble sentido. No solamente es que tengamos que tener en un sistema esto, sino es que nosotros también nos obliguemos a palpar de manera física qué tanto estamos haciendo por nuestro desarrollo profesional. Llámese lectura, asistir a eventos, colaborar como voluntarios, escribir cierto tipo de artículos, etcétera. Entonces, es como un mecanismo para que también yo tenga claridad de qué estoy haciendo por mi desarrollo profesional. Y el tercer objetivo es mantener, si pudiéramos regresar, Perdón. el reconocimiento global y el valor de las credenciales del PMI. Como sabemos, una de las grandes oportunidades y ventajas que nos da el PMI es que las personas que estamos certificadas tenemos nuestra certificación aquí y en todo el mundo. Entonces, el que yo siga ostentando una credencial de PMP o de SAPM o de Discipline Agile y que la tenga activa quiere decir que yo ante el mundo sigo teniendo los conocimientos necesarios para desempeñarme en mi profesión. Ese sería otro de los objetivos que tiene este programa. Ahora sí, podemos pasar. Ahora, todas las personas que tenemos una certificación, tenemos que mantenerla activa a través de este programa. Y eso se traduce en que nuestras certificaciones tienen que ser renovadas cada cierto tiempo. La mayoría de las certificaciones tienen un tiempo de renovación de 3 años. Entre ellas está la PMP, programas, portafolios, Business Analyst e incluso la CAPM. Hay certificaciones, principalmente las Discipline Agile, cuyo ciclo de renovación es únicamente de 1 año. Sin embargo, todas las certificaciones son sujetas a estos ciclos de renovaciones. Este programa nos va a ayudar a que dentro de este periodo de tiempo nosotros consigamos ciertos puntos que vamos a ver en un momento más que son para que yo pueda seguirme considerando como que tengo una certificación activa. Actividades de aprendizaje, desarrollo profesional y un montón de cosas. Pero lo que queremos permear es que el objetivo del PMI no es como demuéstrame que estás haciendo algo, sino es sí demuéstrame que lo estás haciendo, pero porque eso te está impulsando en tu carrera profesional. Porque de verdad estás tomando conocimiento de varias fuentes para que tú sigas siendo un profesional de la administración de proyectos con las credenciales necesarias para poder trabajar en el ambiente laboral. Entonces, sí quisiera que toda esta sesión y de ahora en adelante, cuando oigamos el término PDUs, lo veamos en estas dos concepciones. Una, claro, sí, lo necesito para renovar mi certificación, pero 2, son herramientas que me están ayudando a mí como profesionista para seguir siendo relevante y para seguir estar siendo actualizada en el desarrollo de mi profesión. Hay otro punto importante, independientemente de lo que dijo Ale. Por favor, cuando tengan alguna pregunta, opinión o algo, una inquietud, pónganla en el chat o en la sección de Q&A para que lo vayamos viendo y esto sea bastante interactivo porque esa es la idea, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué son las PDUs? Y desde ahí tenemos un tema. Normalmente le decimos los PDUs cuando deberían de ser las PDUs. Las PDUs son unidades de desarrollo profesional por sus siglas en inglés, Professional Development Units. Y que tú dedicas a hacer algo relacionado con la administración de proyectos. Aprender, enseñar, leer, ser voluntario, etc. Al acumularlas y lo más importante, registrarlas, durante el periodo que tienes de renovación, te permite mantener tu certificación en un estado de actividad, en un estado activo. Entonces, una fórmula que no se nos debe de olvidar es, un PDU corresponde a 1 hora de aprendizaje actividad. Entonces, por ejemplo, si este webinar dura 1 hora, estaría otorgando un PDU. Si dura 1 hora y media, estaría generando 1.5 PDUs.
Y esa es la norma que vamos a seguir para todos los PDUs. No solo para webinars, sino si yo realizo alguna actividad, también esa tiene que ser mi medición. ¿Cuánto tiempo yo le dedico en tiempo real, en horas? Y eso lo convierto en cuántas PDUs serían. ¿Ok? ¿Continuamos? Ahora, cada certificación tiene requerimientos específicos de número de PDUs. Y estas PDUs se pueden obtener en dos rubros. Y Berenice dice, ¿las PDUs obtenidas semanas antes de obtener mi certificación también aplican? No. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tu fecha donde empiezas a poder generar PDUs es a partir que tú ostentas la certificación. Es decir, si yo hoy hice mi examen y a partir de hoy mi certificado dice que yo soy PMP y ayer asistí a un webinar, ese webinar no sirve. Tendría que ser un webinar posterior a mi fecha de certificación. ¿Ok? Entonces, bueno, hay dos rubros principales de los cuales yo puedo obtener PDUs. El primero, educación, y estos son PDUs obligatorios, y el segundo es algo muy que el PMI le llama retribución a la profesión. Dentro de educación encontramos todas aquellas oportunidades de aprendizaje que nos permiten ampliar y mejorar nuestras habilidades técnicas, liderazgo y de gestión empresarial. Dentro de retribución a la profesión encontramos actividades que permiten compartir y utilizar conocimientos y habilidades como un medio para contribuir a la profesión. Llámese voluntariado, generación de conocimiento, generación de presentaciones, impartición de charlas, etc. Entonces, tenemos dos rubros. Quisiera que por ahora nos quedáramos con la idea de que los de educación son obligatorios, los de retribución a la profesión, son opcionales. Y Manuel nos dice, consulta, ¿el registro de PDUs aplica para una sola certificación o puede ser avalada para varias? Puede ser avalada para varias, eso lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero sí, si el PDU de la cual estamos hablando tiene una injerencia en varias certificaciones, la puedes utilizar. Entonces es como, de hecho en esta presentación le llamamos como que es un 2x1 o un 3x1 o depende cuántas certificaciones tengan. Hay que tomar en cuenta ciertas características de la PDU, pero sí la puedes utilizar. Si tomo un webinar de gestión de riesgos, puedo aplicar para la certificación como PMP y también para mi certificación como Ágil. Entonces, no, lo vamos a ver más adelante, pero sí puedes usar. Adelante, Ale. Sí, continuamos, por favor. Ahora, depende de qué certificación ostentemos, los requisitos del sistema son diferentes. Sabemos que la certificación más popular es la PMP. La PMP tiene un ciclo de certificación de 3 años, es decir, a partir de que yo tengo mi certificado, tengo 3 años para acumular 60 PDUs para que yo pueda renovar mi certificación. Y aquí está la clasificación. Yo al menos debo de tener 35 PDUs de educación y puedo tener máximo 25 de retribución a la profesión. Esta tablita podemos ver las certificaciones más representativas que no tienen que ver con disciplina Agile, porque quisimos enfocarnos ahorita como en las más populares. Y vemos que, por ejemplo, la CAPM tiene menores requisitos, pero el ciclo de renovación es igual de 3 años. Entonces, en general estamos hablando de que yo tengo 3 años y dependiendo qué certificación tengo, necesito juntar 60, 30 o 15 PDUs divididos en educación y puedo o no puedo tener PDUs de retribución a la profesión. Vamos a ahondar ahorita más en el tema. ¿Podemos continuar, por favor? Ahora, el PMI siempre se ha comprometido con la profesión de que genere profesionistas que tengan valores, que estén actualizados en el mercado, que tengan todas esas skills necesarias para que podamos triunfar y podamos brindar esa seguridad de realmente hacer proyectos que funcionen, de poder generar esa economía de proyectos. Entonces, hace poco el PMI renovó lo que le llama su triángulo de talento. ¿Qué es este triángulo del talento? Es un triángulo donde a partir de 3 vertientes principales nos dice a qué nos tendríamos que estar enfocando nosotros como profesionistas. Entonces, en el siguiente slide podamos ver el triángulo de talento. Tenemos sus 3 lados, ¿no? Ways of work, skills y business acumen. Estas 3 vertientes
son las subclasificaciones donde van a entrar las PDUs de educación. La primera de ellas, Business Acumen, o su traducción, perspicacia empresarial. Aquí el PMI lo que procura es que seamos profesionistas, que seamos capaces de tomar decisiones de manera efectiva. Como todos sabemos, la toma de decisiones en el entorno organizacional es sumamente importante. Entonces, lo que aquí buscamos es que nosotros como Project Manager tengamos todo el conocimiento necesario para que estas decisiones sean certeras y apoyemos a todos los stakeholders del proyecto. Conozcamos tendencias, no solo de tecnología, tendencias organizacionales, tendencias económicas, es decir, tengamos todo el contexto tanto de factores ambientales como de activos de los procesos de la organización para que estas decisiones sean respaldadas, sean sustentadas. Entonces, el primer lado de este triángulo de talento es Business Acumen. El segundo es Ways of Working o formas de trabajo. El PMI tiene muy claro que existen muchas formas de trabajar y nos alienta a no solo dominar una de ellas. Por ejemplo, no solamente tenemos que conocer cómo funcionan proyectos en cascada. Deberíamos de tener esta habilidad de poder navegar por proyectos que son más de tipo VUCA, donde podamos aplicar agilidad, donde podamos aplicar iterativo incremental, etc. Entonces, todos aquellos conocimientos que nosotros tengamos o que nosotros estemos adquiriendo de diferentes formas de trabajo van a ir en esta parte del triángulo de talento. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a las Power Skills. Estas habilidades que hemos escuchado hablar mucho de ellas, que incluyen liderazgo, comunicación, negociación, mente abierta, un montón de cosas, y que a raíz de la pandemia también tenemos como más claridad que no se ven solo como soft skills, sino las vemos como un conjunto de skills que nos empoderan para poder desarrollarnos mejor como project managers. No me dejarán mentir, uno de nuestros retos diarios para todos los que nos dedicamos a la gestión de proyectos es esta parte de poder transmitir nuestro liderazgo. Entonces, en ese sentido, las Power Skills son muy importantes. Continuamos, por favor. Continuamos. Sí. ¿Algo pasó? Una menos. Ok, ahora, eso. El PMI nos apoya como si no tenemos claridad, porque de entrada es un tanto difícil saber qué va dentro de cada parte del triángulo de talento, nos sugiere o nos da ejemplos de qué tipo de contenido hay dentro de cada lado. Por ejemplo, en la perspicacia organizacional nos dice que están los modelos de negocio, las estructuras organizacionales, el análisis competitivo, conocimiento de una industria en específico, conocimiento de legal compliance, conocer cómo está el mercado, toda esta parte del contexto del negocio, tanto el contexto externo como el interno. Recordemos que un proyecto es un sistema, al final cae en un supersistema y tiene sus suprasistemas, entonces conocer cuál es el contexto real del proyecto. En segundo, en los Ways of Working, si trabajamos con agilidad, si trabajamos en proyectos híbridos, si dominamos Design Thinking, si estamos liderando proyectos de transformación, proyectos de gobernanza, administración de recursos, administración de tiempo, administración de riesgos, todas estas formas de trabajo que nos permiten lograr proyectos exitosos. Y finalmente las Power Skills, que creo que son las más fáciles de digerir, donde tenemos a liderazgo, escucha activa, comunicación, adaptabilidad, y todo aquello que nos permite no solamente ser project managers, sino tener una posición de liderazgo. ¿Continuamos? Ahora, este triángulo de talento cae directamente, como les mencionaba, dentro de educación. La tablita inicial nos decía que para una certificación PMP debemos de tener mínimo 35 PDUs de educación. Es importante mencionar que nosotros podemos exceder, de hecho, tendríamos que exceder, porque recuerden que nuestra meta son 60, y no hay un límite. No es que tenga 60 y ya no pueda tener más. Yo puedo estar registrando tantas PDUs como tenga. Y aquí es un consejo importante. A veces por desidia o por falta de tiempo, cuando ya logramos nuestro nivel de PDUs, decimos, ¿ya para qué lo registro? ¿No? Ya tengo mis 60 PDUs. Pero no. Sí es bien importante que lo registren porque ustedes pueden imprimir un reporte de sus PDUs y para algunos propósitos sirve bastante
que muestren todo aquello que han hecho en su desarrollo profesional, no únicamente que lo topen a los 60 que necesitamos. Entonces, si hacen más, síganlo registrando porque eso puede servir a futuro. ¿Podemos continuar, por favor? Y nuevamente, ok, tenemos otra pregunta de Manuel Márquez. Nos dice, otra consulta en relación a la lámina anterior. Si se hace un curso en Platzi o Udemy, por ejemplo, de liderazgo, ¿se pueden registrar PDUs de los mismos? En este ejemplo, en Power Skills, sí, sí se puede. Vamos a ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos para soportar nuestras PDUs de educación, pero sí, sí se puede. Todos aquellos cursos, no importando que sean dados o que sean brindados por una tercera parte, pueden ser registrados. Lo más importante es que sí tengamos claridad de a qué área corresponde, ¿no? En este caso, es muy sencillo, ¿no? Si es de liderazgo, va en Power Skills. Solamente tener como esta claridad de cómo lo clasifico. Pero sí, totalmente, Manuel, sí se puede. Entonces, bueno. También es muy importante que siempre guardemos evidencias de lo que vamos haciendo. Porque en dado caso que hubiera alguna auditoría de parte del PMI, o simplemente para decir al PMI que yo tomé un curso X y aquí tengo la foto donde yo estuve ahí, o aquí está la presentación, o aquí está mi inscripción, a mi certificado. Eso ahora sí que se presta a que es una buena práctica, ¿no? Son buenas prácticas que tenemos que hacer para evitar cualquier sustancia. Hay otra pregunta, Ale. Y, bueno, y nada más iba a referenciar que lo que tú nos estás comentando, Ángel, lo vamos a ver más adelante, pero es así como recomendación del SAT. El PMI nos recomienda que una vez registrados, los guardemos durante 18 meses. O sea, sí hay cierto periodo donde el PMI nos podría llegar a solicitar una evidencia. Entonces, no dejarlo de lado, ¿no? Jorge Luis nos dice, yo tengo una duda, si registro más de 60 PDUs una vez que ocupo estos para recertificarme, ¿los restantes se guardan para la siguiente certificación? La respuesta es no. Si lo registré en mi ciclo vigente de renovación, se quedan ahí. Vamos a ver que hay ciertas características que pueden tener los PDUs para que los guardes para tu siguiente ciclo. Hay características que deben de cumplir los PDUs. Entonces, esa también es una estrategia. Yo ahorita me fui muy straightforward de que había que registrar todo, pero si ya estamos en el último año de nuestro proceso de renovación, podríamos guardarlos para nuestro siguiente ciclo de renovación. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero sí, sí se puede, totalmente, siempre y cuando cumplan ciertas características. Entonces, bueno, aquí tenemos como dividido cómo deberíamos o qué deberíamos de tener por cada lado del triángulo de talento. Me voy a ir otra vez por la de PMP, pero quisimos abordar las certificaciones más importantes. Recordemos que yo como PMP para recertificarme debo de tener al menos 35 PDUs de educación. ¿Cuáles son forzosos? Que tenga al menos 8 de formas de trabajo, 8 de Power Skills y 8 de perspicacia empresarial. Y puedo tener el resto ya mixeadas. No necesita ser forzosamente de uno o de otro. Entonces, ahí ya no es como obligatorio. Lo que sí necesito es 8, 8 y 8. ¿Por qué? Porque el PMI de esta manera nos está hasta cierto punto forzando de diversificar nuestra educación, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay más tipo de webinars sobre liderazgo, no dentro del PMI, sino en general. Entonces sería como muy fácil que nosotros dijéramos, pues ya junté hasta mis 60 solo de liderazgo. Pero no, sí tenemos que tener esta división y por eso es súper importante que conozcamos bien el triángulo de talento. Es una de las cosas que a veces nos certificamos y no conocemos. Entonces, esa tablita que les mostramos sobre algunos ejemplos de cada lado del triángulo de talento, tendría que ser como nuestro back, algo así como nuestro grupo de procesos, para saber qué tenemos que hacer. Y otra vez me refiero a no solo porque queramos recertificarnos, sino porque es importante para nuestro desarrollo profesional. Entonces, aquí están en pantalla un poco de los mix que tenemos que hacer. Es fácil, 8, 8 y 8, para ostentar nuestra certificación. Continuamos, por favor. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que hay dos formas de obtener las PDUs? Una es educación y otra yo les decía que es la parte bonita, que es retribución a la profesión. ¿Qué considera el PMI que es retribuir a la profesión? Bueno, reconoce cuando cualquiera de nosotros compartimos nuestro conocimiento
y o lo aplicamos para estar colaborando de manera valiosa para nuestra profesión. Esto suena directamente a voluntariado, pero vamos a ver que no solamente es voluntariado. Hay otras maneras que nosotros podemos contribuir a que otras personas conozcan más acerca de la profesión de gestión de proyectos. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis que no tiene que ver con este tema, pero la invitación, por ejemplo, del capítulo, del PMI Capítulo México, siempre será que sean voluntarios, ¿no? Siempre hay necesidad de que haya gente que colabore y que pueda transmitir su gusto, su conocimiento, su pasión por los proyectos. Y créanme que eso es algo súper gratificante porque podemos llegar a personas que ni siquiera pensábamos y siempre vamos a aprender más nosotros como voluntarios que lo que podemos enseñarle a los demás. Entonces, ahí cierro mi paréntesis, pero siempre va a estar la invitación abierta a que sean voluntarios del capítulo. ¿Podemos continuar, por favor? Es un ejemplo, bueno, no un ejemplo, una figura de un poco más gráfica de cómo tendría que ser la combinación de los PDUs. Si me voy nuevamente como ejemplo a utilizar el de PMP, recapitulamos. Necesito tener al menos 35 PDUs que tienen que ver con educación. La división básica es 8 de formas de trabajo, 8 de Power Skills y 8 de Business Acumen. Lo demás lo puedo hacer el mix como a mí mejor me convenga. Y si yo quiero insertar PDUs que tienen que ver con la retribución a la profesión, puedo hacer hasta 25. Y aquí me gustaría señalar algo de la figura. Hablamos de mínimos y hablamos de máximos. En educación son 35 mínimos, en retribución a la profesión son 25 máximos. Entonces, eso tenerlo en mente porque luego podemos confundirnos. Y bueno, para aquellos jóvenes que nos acompañan en el día de hoy, también tenemos cómo funcionaría para la CAPM, que es un poquito más relajado, pero que no por eso tenemos que olvidarlo. La teoría diría que un CAPM posteriormente podría o querría certificarse en PMP, pero entre que sí o que no, no pierdan su certificación CAPM. Entonces, ahí está la invitación. Continuamos, por favor. ¿Cuál sería el proceso que estaríamos siguiendo una vez que nos certificamos? Bueno, nosotros vamos muy felices, hacemos nuestro examen, pasamos el examen y somos certificados. No importa cuál certificación, ya la tenemos. A partir de ahí empieza nuestro proceso de renovación. Tomando como ejemplo el PMP, tengo 3 años. Tengo esos 3 años para empezar a generar PDUs. Importante, así como las lecciones aprendidas. No esperar a que es para los 3 años para empezar a recolectar mis correos de PDUs o para acordarme de que leí algo o de que escribí algo. La forma más light de hacerlo es, hoy tomé el webinar, me llegó el correo del webinar, registro mi PDU. El siguiente mes, en las vacaciones de Semana Santa, me leí un libro de agilidad, lo registro, porque si no, luego se nos pueden escapar PDUs y así como tenemos el escenario ideal donde incluso nos sobren, podríamos estar en un escenario donde nos falten y si no nos acordamos de alguno que sí hicimos, puede que nos sea tortuoso. Entonces la invitación es, hago algo que tiene un PDU como resultado, lo registro. ¿Ok? Ahora, una vez que cumplí con... Dime. Adriana nos pregunta, ¿qué pasa si sobrepasas los máximos? ¿Qué pasa si sobrepasas los máximos? Ya no te va a dejar registrarlos. Te va a mandar un warning donde te va a decir, tú ya cumpliste con el número máximo en esta categoría, por favor registra tu PDU o un PDU en otra categoría. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando llegamos a la parte práctica, vamos a ver un poco cómo el PMI nos muestra nuestro dashboard de cómo tenemos los PDUs, pero sí, aparecería un warning donde ya no nos dejaría registrarlo. Gracias. Ok, entonces, pensemos que el escenario ideal fue que ya tengo mis 60 PDUs y ya estoy lista para renovar mi certificación. En ese momento, cuando llega la fecha, el PMI me envía un correo donde me dice, ya cumpliste con tus 60 PDUs, el fee para que puedas renovar tus certificaciones de tanto, lo pagas dentro de tu cuenta del PMI, tan, y a partir de ahí empieza a correr otro ciclo de renovación. Es decir, empiezan a correr otros 3 años donde yo donde yo tengo que volver a juntar mis 60 PDUs para volver a renovar mi certificación. Continuamos, por favor.
Ahora, aquí viene una de las preguntas que ya nos hacían. ¿Cuáles son las formas de ganar PDUs en cuanto a educación? 1. Tomando curso o tomando una formación. Clases o cursos de educación formal dirigidos por un instructor que se llevan a cabo en persona o en línea. De primera instancia, estos pueden ser los cursos que oferta el propio PMI. Aquí la ventaja sería que si tú los tomas, en automático se te cargan, o sea, tú no tienes que hacer una carga manual de tu PDU, se te cargan en automático. Sin embargo, estos cursos también los puedes tomar con los proveedores certificados, los ATPs, o los puedes tomar como decían. Yo tomé un curso en Udemy, yo tomé un curso en la plataforma de mi organización de administración de proyectos, no importa. Tú los puedes registrar como, los tendrías que registrar en curso o formación. Segunda forma, participando en eventos globales. O sea, de una vez aprovecho para decirles que dentro del capítulo, todos los meses tenemos eventos. Entonces, no necesariamente son cursos, pero también generan PDUs. Pueden, o sea, si son miembros del capítulo, son bienvenidos a tomar todos los eventos que tenemos este mes. O incluso actualmente hay muchos eventos que incluso no son necesariamente para los miembros. Perdóname. No, no hay problema. Y bueno, justo lo que nos dice Ángel cae en la segunda cajita, que es a la que iba, que son eventos globales y locales. Eventos que organiza o el PMI Global, PMI Latam, por ejemplo, o eventos como este webinar que son del capítulo. En este caso, PMI Capítulo México, si estuvieran adscritos, a otro capítulo, sería su evento local. ¿Qué puede ser? Sesiones informativas, conferencias magistrales, oradores destacados, etcétera. No importa el tipo de evento, funciona para educación. Tercero, reuniones organizacionales que, ojo, porque son juntas que pudiéramos tener en el trabajo, pero que tienen una connotación de educación en administración de proyectos. Esta parte sí tiene una restricción que únicamente podemos, en mi ciclo de renovación, tener 2 PDUs de este tipo. Porque si no, imagínense, tendríamos un montón de juntas que versan sobre administración de proyectos. Entonces, aquí el máximo sí son 2 PDUs, pero ojo, esta reunión no es como mi reunión para organizar el proyecto o mi reunión para generar mi plan de comunicaciones. No, son reuniones que sí tienen un tinte educativo. A lo mejor alguno de nuestros compañeros un colega, un compañero de trabajo habla sobre un tema. En ese momento sí ya se considera como reunión organizacional que funciona como educación. Cuarto, medios digitales o en línea. Esta parte de cursos que se llaman a tu propio ritmo, es decir, que no tienes el instructor, ya sea presencial o digital, y que tú accedes al curso cada que tú puedes, al ritmo que tú quieres, y lo vas avanzando. Aquí, nuevamente, si son cursos que provee el PMI, se cargan en automático las PDU relacionadas. Si son cursos externos, tú lo tienes que hacer de manera manual. Otra forma de generar PDUs tiene que ver con la lectura. Si yo leí un libro, un artículo, ¿qué les gusta? Una tesis que tiene que ver con administración de proyectos, yo la puedo cargar y ganar PDUs. Solamente aquí una recomendación. Hay que ser muy claros con el tiempo que yo le estoy invirtiendo. No se vale decir, leí un libro en 100 horas. No, o sea, sí tendríamos que ser como muy puntuales de qué tiempo le estoy dedicando. De igual manera, si es un artículo de 2 páginas, yo no podría decir que me tardé 2 horas en leerlo. O sea, sí hay que ser como muy honestos y llevar mucho el control de cuánto me estoy tardando en hacer esta lectura. Y finalmente, aprendizaje informal. Oportunidades educativas que se dan en discusiones estructuradas, pero que no necesariamente tienen una connotación de formalidad. Por ejemplo, hacemos un café entre todos nosotros que somos apasionados de la administración de proyectos y empezamos a hablar. Por ejemplo, Luz, a que ahorita leo su pregunta, empieza a decir, no, bueno, a mí me funcionó súper bien hacer este tipo de compresión del cronograma, lo hice de tal forma, etcétera. Ángel nos comenta, no, bueno, a mí no me funcionó del todo. Entonces, ese podría ser un aprendizaje informal, pero siempre y cuando sí no es como solo una charla, sino esta charla sí es tendiente a la educación. Entonces, esos son los principales rubros que tenemos para ganar PDUs en el apartado de educación. Y me parece que hay 2 preguntas. Acá.
Uno, ¿el participar en los grupos de estudio virtuales genera PDUs? Sí, sea que estés como mentor o como mentí, sí genera PDUs. Entonces sí lo puedes subir y tendría que ir en esta parte de educación. Y bueno, Si en el segundo año completo los 60 PDUs, puedo iniciar el proceso de recertificación y me llegará de 4 años, el año que me quedaba más y los otros 3. no. Ahí, sí, por ejemplo, vamos a pensar en un super caso. Yo junto mis 60 PDUs desde el año 1. Bueno, yo ya estoy como sana y salva de que ya no me tengo que preocupar por registrar PDUs, pero no, mi certificación va a vencer el día que dice mi certificado, es decir, hasta los 3 años. No podría yo mover mi periodo de renovación. Entonces, lo que ganaríamos, entre más rápido los tengamos, es como ya no sentir esta presión de necesitar PDUs, pero no mueve mi ciclo de renovación, ¿no? Y había otras 2 preguntas. Mencionaste que después de reunir los PDUs se debe cubrir un fee para recertificarme. ¿Cuál es el costo para PMP? Esa información no la tengo ahorita a la mano. Déjenos oportunidad de que acabe la sesión y revisamos cuál es el costo de recertificación. O Ángel, no sé si tú tengas el dato. Son $60 para los que ya somos miembros del PMI. Y ese es el costo por recertificar más el costo de este número del capítulo al que quieran pertenecer, si es que así lo desean. Ese, si mal no recuerdo, son otros $30. Entonces, son $90 por año. Bueno, solo que aquí no confundir porque son 2 conceptos. Una es cuánto pago por recertificarme y otra es mi membresía, que mi membresía es anual y mi membresía es a nivel PMI global y a nivel, si lo deseo, capítulo, ¿no? Que nuevamente, paréntesis, invitación a que sí se hagan miembro del capítulo porque tienen acceso a eventos exclusivos. Grupos, por ejemplo, en el caso de nosotros, del PMI Capítulo México, grupos de estudio, mentorías, o sea, sí hay un acercamiento, sí tiene un valor añadido el que sean miembros también del capítulo. Pero si quieren, ahorita cuando hagamos un ejercicio práctico, vamos a entrar a la página del PMI. Si nos da tiempo, revisamos estos costos. Si no, nos quedamos con lo que nos mencionó Ángel. El Y seguimiento tenemos... y coordinación de gestión de diferentes proyectos cuentan como PDUs informales. Sí, No. o sea, podrían ser, pero recuerden que tenemos hasta 8 PDUs en total en ese sentido. O sea, adelante, Ale. No, es que, o sea, sí tienes razón, pero él se refiere a si entran en la categoría de aprendizaje informal y no. Esa categoría entraría, ahorita les vamos a platicar, en retribución a la profesión, pero ojo, ahí hay un límite también de PDUs. Entonces, sí los puedes utilizar, no van clasificados dentro de aprendizaje informal. Ahorita vemos cuál sería la clasificación adecuada y cuál es el límite de estos PDUs. Una vez los vemos, participar en los grupos de estudio virtuales genera PDU. Sí, esa habíamos dicho que sí. Entiendo que si los 25 PDUs de Giving Back son opcionales, entonces puedo registrar 60 PDUs de educación para conservar mi certificación. Sí, así es. Podríamos solo quedarnos en los de educación. Okay. ¿Cómo funciona registrar lecturas de artículos o libros? ¿Las lecturas deben de ser de alguna lista autorizada por el PMI? No. Hay libros recomendados que están en la página de projectmanagement.com y directamente desde el PMI, incluso cuando entremos a ver lo de los PDUs, perdón, el PMI te sugiere algunas lecturas, pero no solo son esas. O sea, puede ser que en el capítulo. Nosotros tenemos la revista Proyectando México, ¿no? Eso no es una fuente que nos va a sugerir el PMI, sin embargo, ahí todos los artículos están relacionados con el Project Management. Entonces, yo sí lo podría registrar de ahí, solo lo que les decía, ser como muy claros, muy pulcros en leí un artículo, pues me tardé media hora, solo es 0.5 PDU, ¿no? O a lo mejor podría ser algo diferente que sería más interesante. Me leí toda la revista. Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí sí vale la pena decir que me tardé 1 hora en leer toda la revista. Que hablábamos y que mencionó Ángel era que sí
si bien no es obligatorio o no es que nos los pidan en todos los casos, sí es bien visto y por si llegáramos a ser auditados, necesitamos conservar evidencias. Entonces, nada más y tener claridad, lo que leímos sí tenía relación con administración de proyectos. O sea, que no quepa como duda de si lo que estaba leyendo era otra cosa o si era gestión de proyectos. Entonces, solamente tener esa claridad. Y Jorge dice, ¿cómo me hago miembro del capítulo México? Ok, cuando tú pagas tu membresía, siempre te aparece una opción de si quieres ser solo miembro del PMI o quieres también comprar la membresía de tu capítulo local. Ahí es una opción de ingresar que sí, quieres la del capítulo local, y en este caso, si te quieres unir con nosotros, sería del PMI Capítulo México. Ahora, ya, obviamente ya eres miembro, puedes acceder y te da la opción de que si quieres hacerte miembro de un capítulo. Entonces, digamos que la manera más fácil es cuando pagas tu anualidad, cuando pagas tu membresía anual, pero si por algo no lo hiciste, puedes entrar a tu dashboard del PMI y decir que te deseas unir como miembro. Y Luis, en mi caso particular cumplí con los 60 PDUs desde el primer año y el PMI me ofreció pagar por la renovación desde ese momento. Así que mi certificación PMP, que vencía en septiembre de 2023, se renovó desde 2021 hasta septiembre de 2026. Sí, esos son también ejemplos que pueden pasar, pero respondiendo a la persona que nos preguntaba si se movían los tiempos de certificación, si ven, aquí de cualquier manera se están respetando los 3 años. O sea, no se movió esa ventana de tiempo de los 3 años. Y nada más para aclarar, esos son, pues no le quisiera llamar promociones, pero sí promociones que de repente tiene el PMI. O sea, eso no necesariamente siempre va a pasar. Entonces, por si a ustedes no les llega a aparecer esa opción, no es que algo esté mal, es que a veces el PMI saca como, ¿cómo le puedo llamar? Pues como ofertas especiales o como, pues sí, no sé, es que eso de promoción suena raro, donde te permite hacer este tipo de cosas. Pero lo que quisiéramos recalcar es esto, tu ventana no se movió. O sea, al final la tienes hasta 2026, sí, pero se siguió respetando la ventana de 3 años, 3 años. O sea, no es como que pateé solo un año y de repente acababa en 2024 o ahora va a acabar en 2027. La ventana de renovación sigue siendo de 3 años. Y creo que hasta ahorita vamos bien con esas preguntas. Entonces, bueno, estas son las posibilidades que tenemos para ganar PDUs en cuanto a educación. La siguiente forma es retribución a la profesión. 1, es trabajar como practicante, que es trabajar en el rol en el cual está certificado. Y aquí entraría lo que nos decían de, bueno, yo obviamente trabajo como PMP, entonces meter algunas actividades que yo realizo en mi trabajo y que pueden ser cargadas como PDUs. Solo que, ojo, sí hay un límite y cuando estemos describiendo las actividades deberíamos de ser nuevamente como muy puntuales de qué estoy haciendo, ¿no? O sea, yo como project manager estoy llevando un proyecto de facturación con XY características y a partir de eso estoy reclamando este número de PDUs. ¿Por qué tiene un máximo de PDUs? Pues porque si no todos tendríamos nuestros PDUs cubiertos. Porque al final la mayoría de nosotros sí nos desempeñamos como project manager en nuestro trabajo de paga y entonces sería muy fácil cubrir estas PDUs. Entonces es por eso que tiene un número limitado. La segunda forma es crear contenido, crear recursos de conocimiento para uso de profesionales y el público en general. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de luz. Yo implementé de una manera muy particular una compresión de cronograma y creo que puede funcionar a nivel mundial. Ah, pues padrísimo. Entonces yo me pongo a crear un paper donde lo sustento correctamente y lo mando al PMI para que también pueda ser reconocido por los demás. Esa es una forma de también ganar PDUs. Si ustedes tienen una idea brillante que creen que puede funcionar, háganla y compártanla, porque al final esta parte del crecimiento de la población, ay, perdón, de la profesión, se trata de que todos colaboremos. Entonces, sí se vale. Tercero, dar una presentación. Por ejemplo, ahorita yo podría estar ganando, bueno, voy a ganar PDUs por estar dando esta presentación, ¿no? Porque tanto el tiempo que utilicé para preparar el deck, para a lo mejor consultar algunas fuentes de información, como el tiempo real que está durando la presentación, lo puedo utilizar para generar PDUs. Compartir conocimiento. Compartir conocimiento de dominio para ayudar a otros a aprender y crecer.
A lo mejor ustedes no son formalmente mentores o no son formalmente profesores, pero tienen una comunidad donde ustedes hablan de qué es la administración de proyectos, pueden utilizarlo para generar PDUs. Y finalmente, el voluntariado. Hacer acciones, ojo, donde no somos ni empleados ni clientes, es decir, no recibimos una paga, pero que tiene que ver con la administración de proyectos. No solamente tendría que ser voluntariado del PMI, puede ser voluntariado de otras instituciones que tengan que ver con administración de proyectos, pero pues la idea sería que sean voluntarios en el PMI y que mejor que sean voluntarios en el Capítulo México. Entonces, estas son las formas PDUs en cuanto a la retribución de la profesión y creo que hay dos preguntas. En cuanto a compartir conocimientos, incluso en el Capítulo México hay grupos de estudio. Ahora sí que nuestros mentores ayudan a los mentees a obtener la certificación PMP. Tenemos también varios grupos ágiles que también hay personas que comparten su conocimiento y todo eso te lleva a conformar PDUs. Hay una pregunta de Odena. Entonces, parte de la experiencia en los proyectos en los que trabajamos, ¿podríamos meterlos como PDUs? Sí, en esta parte de retribución a la profesión, pero acuérdense que hay un límite. El límite son 8 PDUs por los 3 años. Entonces, pues tampoco son muchos, ¿no? Hola, si he dado la materia de gestión de proyectos en una maestría durante 3 años seguidos, ¿cómo puedo retribuirlos para tener PDUs? Ok, ahí entraría dentro de compartir conocimiento. Solamente también está topado el número de PDUs que puedes meter ahí, pero sería en esa categoría, compartir conocimiento y explicar. Yo con mi grupo de alumnos, la materia trata de esta cosa, el temario es esto, y sí, sí vale. Me gustaría entrar a un grupo de estudio para prepararme para el examen. ¿Dónde lo puedo ver? En la página del Capítulo México están los grupos de estudio. Ahorita se va a abrir el grupo, me parece que por ahí de junio, julio, el siguiente grupo de estudio. Sí, otro paréntesis, invitarlos a que siempre estén al tanto de las redes sociales del Capítulo México. Los grupos de estudio de este semestre apenas empezaron hace poquito, entonces digamos que justo si esta plática la hubiéramos tenido a lo mejor hace un par de semanas, era buen tiempo, pero la recomendación es no se pierdan nuestras publicaciones, porque ahí se habla de los grupos de estudio, de los grupos de mentoría, eventos como este, entonces es la mejor manera de que ustedes en avanzada también puedan planear qué les interesa y a qué se pueden comprometer o no, dependiendo de su carga, de trabajo. ¿Cómo sé cuáles son las opciones de voluntariado en el Capítulo México? Lo mismo. Si ustedes entran a la página web del Capítulo México, hay una página de voluntariado y ahí se abren las opciones que tenemos abiertas de voluntariado. Esa es una opción. Segunda opción, para proyectos en específico, se postean en redes sociales. Por ejemplo, va a ser el Congreso Anual de Administración de Proyectos y necesitamos 3 PMs. Bueno, ahí van a ver que se van a requerir puntualmente. Pero tercera opción, también siempre está de que nos pueden escribir y decir, bueno, yo estoy interesado en ser voluntario del capítulo. A lo mejor no tengo claridad de en qué quiero participar, pero me interesa. Y entonces podemos tener una llamada con ustedes donde nos expliquen cuál es su expertise, qué tiempo tienen disponible para esta actividad, qué les interesaría y ver en qué los podemos involucrar. Hay muchas opciones donde pueden estar colaborando, redes sociales, eventos, como les platicaba, voluntariados que sí son por proyecto, marketing, hay un montón de cosas. Entonces, ese creo que también es otro camino. En el capítulo hay muchas opciones para ser voluntario. Entre ellos, como bien decía Ale, está la parte de eventos, que nos ayuden con los webinars, que nos ayuden a conseguir nuestros ponentes. En la parte también de eventos, también tenemos eventos presenciales, que también nos ayudan con la organización del evento. Tenemos la revista, que es Proyectando en México, también pueden contribuir como incluso como revisores. Entonces, hay un montón de oportunidades. Estas son las que se me ven así de rápido a la cabeza, pero hay muchas más. Tenemos grupos de comunidades.
Tenemos comunidades de mujeres, comunidades de la construcción, comunidad ágil. Entonces, dependiendo de pues, lo que ustedes quieran, donde se quieran desarrollar, pueden ayudarnos de la mejor manera y son bienvenidos con con toda su participación e incluso con todas sus iniciativas que puedan llegar a tener, son bienvenidos. Hay varias preguntas más en el chat, Ale. Puedo meter a PDU una iniciativa que tengo en mi trabajo, que es la planeación e implementación del proyecto de la BDO para la organización. Y Sí, sí se puede y bueno, ya lo vimos. Ahí sería en retribución a la profesión, podría ser o en trabajar como practicante o en compartir conocimientos. Habría que ver el caso puntual y ver cuál hace mejor fit, pero sería probablemente en esas dos características. sería una plática o curso en la empresa donde laboro de administración de proyectos, se ven como PDU. Y ahí sí, casado sería en compartir conocimientos. Como, no sé cuáles son las opciones de voluntariado en el capítulo México. Esa ya la revisamos. Ahorita les pongo en el chat la dirección web para que le den clic. Están, bueno, vamos a ponerles todas nuestras redes sociales y el número, bueno, no el número, el correo de contacto para que estén en comunicación con nosotros. ¿Y en qué parte de la página del PMI se reportan los PDUs? Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean exactamente dónde es. Y se va a poder ver la grabación de esta sesión. Está en Facebook. De hecho, está ahorita live en Facebook y pueden entrar y verla. Entonces, de todos modos, se las vamos a compartir a todos los participantes. Les mandamos cuando se les mande la encuesta. Sí. Ok. Entonces, si tomo un curso o una capacitación y hago un canal de YouTube y hago videos explicándolo, ¿valdrá como PDU? Sí, nuevamente nada más hay que ver cuál es el máximo en cada una de estas partes y nada más hay ojo. Ser muy responsables que cuando estamos compartiendo el conocimiento de administración de proyectos, sí tiene que ser un conocimiento muy fiable. Y dos, si utilizamos material del PMI, es con copyright. Entonces sí mencionar de que de acuerdo al PMI, como el PMI en el PMBOK dice, como el PMI en la publicación Sutanita dice, o sea, sí es como muy estricto. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos el examen o cuando empezamos a leer el PMBOK, ahí claramente dice que todos los conceptos y toda la información tiene un copyright. Entonces ahí nada más ser cuidadosos de esta parte. Ok, continuamos, por favor. No, nada más falta una pregunta. Si apenas tengo año y medio certificada, ya tengo todos mis PDUs, ¿qué pasa con todos los PDUs que he seguido obteniendo? Ok, es lo que decíamos. O sea, mi invitación era a síganlos registrando, aunque ya hayan llegado a su límite, porque recuerdan que decíamos que en educación no hay un tope, entonces los pueden seguir registrando. Y nada más, los que sean en el último año, ahorita que lleguemos a la parte final de la presentación, a lo mejor guardarlos porque les puede servir, para su siguiente ciclo de renovación. Entonces, ahorita vemos ese caso. Y había otra pregunta, si no me falla la memoria. Sí, Evelyn, ¿cuál es la categoría más compleja para generar PDUs? Pues bueno, no hay como tal una categoría más fácil o más difícil, es depende qué hagas. O sea, cuáles son las funciones que haces en tu entorno diario, porque a lo mejor alguien que no le gusta mucho la lectura, pues diría, lo más difícil es que yo pueda poner PDUs en la parte de lectura, ¿no? Pero si hay alguien que es devora libros, pues va a decir, la lectura es muy fácil, a lo mejor lo que a mí me cuesta trabajo es poder tener en webinars. Entonces, no sé, o sea, no hay como algo más complejo, eso es algo muy personal. Ok, entonces, nada más, bueno, una pregunta que nos hacían hace rato y que les decía que lo podíamos ver como un 2 por 1, 3 por 1 o como sea. Hay PDUs que sí funcionan para que valgan para más de una certificación. ¿De qué depende esto? De que la actividad sea como cross-border, o sea, que realmente sea de un tema que nos funciona para varias certificaciones. Por ejemplo, dice, dado que los conceptos, formas de trabajo y perspicacia empresarial son temas educativos más amplios y no específicos de ningún área de dominio de certificación, estas PDUs podrían registrarse para varias certificaciones. Y ahí Ángel nos daba un ejemplo. Si yo fui a un webinar que tenía que ver con riesgos, casado, yo podría utilizarla para mi PMP y además para mi certificación en riesgos. Entonces, yo ahí ya las estoy haciendo ambivalentes. A menos de que sea algo muy puntual que no funcione para las dos,
Entonces, no. Por ejemplo, si fui a un webinar de, ¿qué les gusta? Gestión de costos, podría poner en la de riesgos, pero sí la podría poner en la de PMP. Importante, porque dado que la mayoría tiene la certificación PMP, todas las PDUs que se tratan de formas de trabajo, esas sí cuentan para el PMP. Entonces, digamos que siempre es PMP más otras que tengan relación, sea la de riesgos, programas, portafolio, analista de negocios, etcétera. Entonces, ustedes pueden hacer valer estas PDUs por todas sus certificaciones. Continuamos, por favor. Y bueno, en cuanto a las de retribución a la profesión, aplica lo mismo. Si yo hablé de un tema general que no solo aplica a la de PMP, podría estar utilizando ese conjunto de PDUs, no solo para la de PMP, sino para otras. Estaba yo dando una charla de cuál es la diferencia principal entre programas, portafolios y proyectos. Y me fui un poquito más a decir cuáles son las bondades de los portafolios, por qué es más complejo administrar portafolios, etc. Sin problema, ese PDU estaría valiendo para PMP, pero también estaría valiendo para mi certificación de portafolio. Entonces, aquí sí le puedo llamar oferta. Tratemos de hacer que si tenemos más de una certificación, estas PDUs valgan por 1, por 2 o por más. ¿Ok? Seguimos, por favor. Y ahora, algo bien importante que no todos conocemos respecto a nuestras certificaciones. Nuestra certificación puede estar en varios estatus. El primero de ellos, y a eso aspiramos, es que siempre nuestra certificación esté en un estatus de activo. Entonces, ¿cuándo se considera que nuestra certificación está activa? Bueno, desde que la obtengo por primera vez, cuando cumplo todos los requisitos de renovación, pago mi fee y como tal ya está renovada mi certificación. Y hay algo importante. Nosotros al momento de estar certificados, entramos a una lista que se llama Registro de Certificación en Línea, donde nos podrían buscar si una persona se quiere asegurar que realmente contamos la certificación. Pero si nosotros no queremos aparecer en esa lista, también se vale. Entonces nosotros podemos mandar un correo al PMI diciendo yo no quiero aparecer en la lista de personas certificadas. Por lo cual, no necesariamente una persona que no aparezca en la lista significa que no está certificada. Puede ser que esa persona haya dicho que no quería estar en la lista. Entonces, esa sería como que mi certificación esté en activo, pero que aparezca o no aparezca en la lista. Después tenemos el siguiente estatus, que es estatus suspendido. ¿Qué es un estatus suspendido? Yo cumplí mi periodo de renovación de 3 años y no cumplí con lo que me pidieron, con el número de PDUs que me pidieron. En ese momento, imaginemos que mi certificación venció ayer y yo no cumplí con mis 60 PDUs para volver a ser PMP. A partir de hoy, mi certificación estaría en estatus de suspendida. Este estatus dura 1 año. Quiere decir que a partir de hoy y hasta el 22 de marzo de 2024, yo estaría en estatus de suspendido. ¿Qué puedo hacer en este año de estar en el limbo? Lo debería yo de utilizar para así cumplir con mis 60 PDUs que eran necesarios. Pero ojo, mientras estoy en el limbo, yo no puedo decir que soy una PMP certificada. Digamos que pierdo el poder de decir o de compartir mi certificación. Entonces, habría que hacer todo lo posible porque nuestra certificación no esté en estatus de suspendido. En el momento en que yo aproveche de buena manera este año y cumpla los requisitos para recertificarme, nuevamente volvería a un estatus de activo. Continuamos, por favor. Ahora, importante de estos ciclos de renovación. La fecha de mi nuevo ciclo no cambiaría. Es decir, en el ejemplo que yo les ponía, que a partir de hoy estuve en suspensión o que voy a estar en suspensión. Pensemos que en septiembre logro los PDUs. Entonces, en septiembre logro salir de mi estatus de suspendido y logro volver a estar como certificada activa. Pero eso no cambia la fecha de vencimiento de mi certificación. O sea, en el momento en que vuelva a estar activa, yo ya me comí esos meses para mi próxima renovación.
No es como que gané 6 meses en el limbo y luego pues ya le gané esos 6 meses y mi certificación va a durar más. No, ese tiempo se te descuenta del tiempo que debería de ser. Entonces, en mi ejemplo, a partir de hoy estoy suspendida, en agosto consigo tener mis PDUs, no importa, mi certificación va a volver a caducar el 21 de marzo de 2026. Eso no cambió. A pesar de que yo logre mis PDUs en agosto, ese tiempo no va a cambiar. Importante, tratemos de que nuestras certificaciones no estén en estatus de suspendido. ¿Por qué? Porque, pues justo, es como, sí soy, pero no soy porque no lo puedo demostrar. Ahí sí ya me entra como el nervio, la ansiedad de que tengo que recolectar mis PDUs, ¿ok? Estatus de expirado o de vencido. Si no obtuve las PDUs en ese año extra de suspensión que me dieron, mi certificación caducaría por completo y entonces yo regresaría como si nunca hubiera tenido la certificación y tendría que volver a certificar. Es decir, tendría que volver a hacer el examen, pagarlo y hacer todo lo que ustedes ya saben. Tratemos de no llegar ahí porque no es como que no me importe, sino también es como que puede cambiar el proceso de certificación. Como ustedes saben, las versiones del PMBOK van cambiando y también los requisitos puede que cambien. Entonces, si yo ya obtuve lo más preciado y por eso yo decía que lo que pudiera ser más problemático, que es obtener la certificación, pues no la dejemos. Y hay un cuarto estatus. Profesionista ya te jubilaste y entonces jubilación a tu certificación. ¿Cuál es el objetivo de ponerla en jubilación? Que ya no necesitas estar cargando tus PDUs. Sin embargo, sí le tienes que demostrar al PMI que de verdad estás jubilado. Una, o sea, que ya no estás recibiendo ninguna percepción económica por actividades relacionadas a la administración de proyectos. Y dos, que hayas tenido al menos 10 años hacia atrás de ostentar la certificación y que hayas sido un miembro con buena reputación. ¿Quieres ser un miembro con buena reputación? Pues que no hayas hecho como fraudes, que el PMI cuando te haya auditado no hayas tenido ningún problema, que hayas mantenido tus certificaciones de forma correcta, que de ser posible seas una persona reconocida en el medio, etcétera, etcétera. Y para que pueda entrar en estatus de jubilación, tu certificación, tendrías que mandar un correo a certificación.ccr@pmi.er. ¿Ok? Que bueno, creo que son los menos de los casos, pero es importante conocer esta información porque normalmente la desconocemos al momento de ingresar al PMI. Ahora, el sistema, que era una de sus preguntas donde registramos estos PDUs, se llama Sistema de Requisitos de Certificación Continua. O sea, es el programa CCR, pero es el sistema que lo hace. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos entender de qué año a qué año va nuestro ciclo de renovación, podemos saber cuántas PDUs nos faltan, podemos buscar eventos que nos apoyen a tener esas PDUs, podemos registrar los PDUs, verificar el registro, entre otras cosas. Continuamos, por favor. Y antes de ir a la parte práctica, hay algunas preguntas que normalmente tenemos sobre los PDUs. ¿Puedo registrar PDUs por una sola actividad en más de una área de las habilidades del triángulo de talento? Sí, por ejemplo, si leemos un libro que contiene información sobre enfoques ágiles híbridos, pero también tiene información sobre negociación, yo podría estarlo poniendo en dos sentidos, tanto en formas de trabajo como en Power Skills. ¿Continuamos? ¿Puedo transferir PDUs a mi próximo ciclo de renovación? Sí, solamente aquí es lo que les comentaba. Las PDUs obtenidas por encima del total en el último año de tu ciclo de certificación se pueden aplicar a tu próximo ciclo. Las PDUs obtenidas durante los 2 primeros años no pueden ser. Entonces, la característica que deben de cumplir sus PDUs si las quieren transferir al siguiente ciclo es que sean durante el último año. Si fueron antes, no podrían hacer esa transferencia. Adelante. ¿Puedo comenzar a obtener PDUs después de obtener mi certificación? Puedo comenzar tan pronto tenga mi certificado. Y aquí el ejemplo que nos preguntaban, obtuve hoy el certificado, pero ayer tomé un webinar, el webinar de ayer ya no vale.
Entonces tiene que ser a partir de que yo obtengo el certificado. Siguiente, por favor. Al registrar las actividades de los PDUs, ¿se requiere alguna documentación de respaldo? De entrada, no. Dependiendo del tipo de PDU que estemos registrando, nos va a pedir ciertas características. Por ejemplo, si es una lectura, de qué trató la lectura, número de páginas, etcétera. Si es un webinar, fecha del webinar, entre otras cosas. Pero aquí viene la nota que les mencionaba. El PMI nos recomienda mantener una carpeta personal para toda la documentación relacionada con las PDUs y conservarla durante al menos 18 meses, es decir, año y medio, después de que finalice tu ciclo de renovación. Entonces, importante, no es 18 meses después de que yo cargue el PDU, es 18 meses después de que acabe mi ciclo. Pensemos que yo hoy voy a cargar un PDU. Perfecto, pero los 18 meses no empiezan a contar desde hoy. Si mi certificación vence en noviembre, los 18 meses empiezan a partir de noviembre. ¿Ok? La que sigue. ¿Puedo obtener una extensión más allá del vencimiento de la suspensión? Ya quedamos que lo principal sería tratar de no caer en suspensión, pero si caí en suspensión, ¿podría yo pedir cierta extensión? Una, esto aplica más para Estados Unidos, pero es porque yo fuera una persona militar en servicio activo. Dos, porque tuve una enfermedad que realmente me incapacitó y no me ha permitido estudiar. O tres, por licencia de maternidad. Son las tres posibles opciones para que yo consiga una extensión. Y bueno, estas son las redes del capítulo. Ahorita, Ángel, si me das oportunidad de compartir, vamos a ir a la página del PMI para que revisemos cuáles serían algunas o cuáles son los pasos para registrar nuestros PDUs. Ok, Alina, nos hay una última pregunta. Tomando el caso de la persona que renovó en el primer año, ¿puede cumplir pueden cumplir en el segundo año con los PDUs del próximo ciclo? Sí, solo que recordemos que esta situación no siempre se va a dar y depende de la promoción, qué reglas haya tenido el PMI cuando la ofertó. O sea, ahí sí tendrías que revisarse caso por caso porque no es la generalidad. Entonces ahí sí habría que ver el caso puntual. Y no sé si hay alguna otra pregunta. No, adelante. Ok, entonces, esta es la página del Project Management Institute y lo que tenemos que hacer primero es loguearnos. Que estoy dentro, tengo que ir al menú de certificación y al submenú de reportar PDUs. Entonces, entro, certificaciones, report PDUs. Y si ven, aquí nos da dos columnas. La primera, todas aquellas posibilidades que yo tengo respecto a educación y del lado derecho, todas las posibilidades que yo tengo a retribución a la profesión. Entonces, voy a hacer de algo que pasa en el capítulo. Cuando ustedes toman un capítulo del un webinar en el PMI Capítulo México, a vuelta de correo les llega una encuesta y cuando ustedes contestan la encuesta, posteriormente les llega un reconocimiento y les llega una clave para registrar su PDU. Entonces, ese es como el caso más común para registrar PDUs. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo tengo un código de PDU. Entonces, entro aquí y voy a buscar mi código. Yo tengo este correo, por ejemplo, este es un correo que manda el capítulo y tengo un código. Lo voy a introducir, aplicar y en automático me va a precargar información que el PMI ya tiene de ese evento. Nos dice que fue organizado por el PMI Capítulo México, se llamó el cambio ley de vida, hay un breve resumen y yo solamente tengo que completar algunos datos. ¿Cuándo fue? Que, si no me falla la memoria, era, por ejemplo, este es viejito, pero es cuestión de ejemplo, el 3 de mayo del año pasado.
se completó el mismo día. No tengo que poner más porque incluso el capítulo ya clasificó ese webinar. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que ese webinar de ese momento era 1.5 PDUs para Power Skills. Entonces, yo digo que estoy bien, o sea, no tengo ningún cambio que hacerle y nada más nos dice que al hacer el requisito de este reclamo de PDUs, he brindado información completa y correcta, verídica, y que entiendo que cualquier información que no sea correcta podría tener una acción en mi contra, ¿no? O sea, por parte del PMI, podrían tener una acción disciplinaria porque si estoy falseando información. Entonces, digo que estoy de acuerdo y envío el PMI, el PDU. Entonces, aquí me da un resumen. Me dice que sin problema, o sea, fue registrado, tenía yo un código y se registraron 1.5 PDUs a mi registro. Entonces, así de fácil. Ese es como uno de los ejemplos más fáciles. ¿Qué otra cosa puedo ver yo dentro de esta parte? Puedo ver mi dashboard. Puedo ver cuántos me faltan. Por ejemplo, aquí está claramente lo que mencionábamos. Mi certificación vence el 20 de noviembre del 2023. Yo necesito acumular 8 PDUs de Ways of Working, 8 de Power Skills y 8 de Business Acumen. Entonces, me dice cuántas tengo, 0.5, 5, 3.5 y cuántas tengo en general. Me dice que faltan 51. Y por ejemplo, yo en este momento no he registrado ninguna de retribución a la profesión, entonces no tengo nada. Y yo soy el ejemplo perfecto de que no hay que ser decidiosos, porque yo en este momento bien ya tengo los 60 PDUs, sin embargo no los he hecho. Entonces es lo que les decía que se sugiere que no hagamos eso, porque si yo ahorita, el día que me ponga a registrar mis PDUs, va a ser como más tortuoso que me acuerde, que busque correos, fechas, etcétera. Entonces, traten de hacerlo lo más cercano a conforme ustedes hayan obtenido el PDU, ¿no? Pero bueno, este es un dashboard. También, por ejemplo, nos dice otras formas que yo podría ganar PDUs. Aquí es cada uno de los rubros que vimos en la reunión. Vamos a meter otro ejemplo. Dar una presentación. Yo podría en este momento también registrar un PDU porque estoy dando esta presentación. Entonces vamos a reportar este PDU. Dar una presentación. ¿Quién fue la audiencia? Miembros del PMI Capítulo México. ¿Cómo se llamó la presentación? ¿Cómo cargar mis PDUs? Descripción. Sesión para compartir con la membresía los aspectos básicos. Los aspectos básicos de las PDUs. El triángulo de talento del PMI. Y las clasificaciones de los PDUs. URL no, es opcional, opcional, opcional. ¿Cuándo empezó? Pues empezó hoy y terminó hoy. Para PMP, me está diciendo, es la única certificación que yo tengo en este caso. Si tuviera yo más certificaciones y de acuerdo a las preguntas que ustedes también nos hacían, aquí me aparecerían las otras certificaciones y yo tendría que decir para cuáles certificaciones es válido o no es válido esta actividad. En este caso, como yo solo tengo la PMP, pues solo es esta. Ahora, pensemos que yo me tardé 1 hora y media en hacer la presentación, más esta hora que está durando la presentación. Entonces es 1.5, porque acuérdense que la reglita es un PDU por hora invertida. Si yo estoy diciendo que, perdón, serían 2.5, porque me tardé 1 hora y media en hacer la presentación y me estoy tomando 1 hora para darles la presentación. Entonces son 2.5. Nuevamente me muestra este disclaimer de que estoy diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que en caso de que yo esté cometiendo una omisión, puedo ser castigada o el PMI puede tomar una medida disciplinaria conmigo, ¿no? Entonces le digo que sí. Y lo registro. Y cargué 2.5 horas a mi certificación. Si nos vamos al dashboard. Hasta arriba a la derecha hay una opción que dice print, para que se queden con esa evidencia que sí cargaron el PDU. Porque después nosotros no sabemos qué
qué PDUs hemos cargado. Ahora sí, para la renovación de la membresía, ¿no? Y bueno, ese es como PDU por PDU, pero también yo podría imprimir todos los PDUs que yo he registrado. Vamos a irnos otra vez a mi dashboard. Bueno, ya cambió. ¿Se dieron cuenta? Yo tenía 0 y ahora ya tengo 2.5 de retribución a la profesión por esta charla. Entonces, estos son como dos ejemplos, uno de educación, otro de retribución a la profesión, de cómo lo pueden hacer ustedes. Y lo que les mencionaba es que podemos descargar nuestro histórico. Aquí está los que yo he registrado. ¿Cómo se llamó el evento? ¿En qué estatus están? ¿Cuál fue el ID de mi PDU? ¿Cuántas PDUs yo cargué? ¿Cuántas fueron aprobadas? Y al final, ¿cuál fue el resultado? Pudiera ser que yo aquí dije, no, pues 5, ¿no? Yo quiero registrar 5 y que el PMI me diga, no, te apruebo 3 por los límites que ya vimos, porque ya superé la cantidad de PDUs que podía tener en ese rubro. O sea, podrían ser por diferentes características, pero bueno, entonces yo puedo, como dijo bien Ángel, imprimir o sea, guardar evidencia de cada vez que yo registro un PDU. Puedo también imprimir esta parte donde está el histórico de PDUs que yo he registrado y pues cada que quiera puedo consultar mi dashboard y saber cómo voy. Si no me falla la memoria, aquí dice, por ejemplo, yo todavía estoy en verde. Dice que estoy en buena forma porque tengo hasta noviembre. Conforme me acerque a noviembre y no haya cambio en mi dashboard, se va a empezar a poner primero amarillito, luego naranja y luego rojo. Entonces, lo ideal sería que siempre lo mantengamos en verde. ¿Ok? Y si me ayudas a compartir nuevamente la presentación, Ángel. Ok, y bueno, les decíamos que estas son las redes del capítulo, digo, saliendo un poco del tema. Es importante y en la medida de lo posible si nos pueden seguir para que estén al tanto de eventos como estos, de los grupos de estudio, de los grupos de mentoría y de un montón de cosas que hacemos en el capítulo. Y también comentarles, si podemos pasar al siguiente slide, nuestro siguiente evento es el día de mañana con el título Inteligencia Artificial plus Inteligencia Emocional. Mañana los esperamos a las 7 de la tarde para revisar este tema con todos ustedes. Y pues, como nos gusta cerrar en el PMI, si vamos a la siguiente slide, por favor. Acuérdense que la frase célebre es que suceden cosas buenas cuando te involucras con el PMI. Así que muchísimas gracias por ser miembros activos de esta comunidad. Y bueno, ahora si hay más preguntas, me parece que sí hay en el chat. Si quieres dejar de compartir, Ángel. Y si tienen más preguntas, podemos revisar. Entonces, en el chat nos dice, a mí ni me salió el PDU Claim Code. No me sale así la página. Si nos pudieras mandar un pantallazo, Adri, a una dirección que ahorita te vamos a dar del capítulo, sería valioso para ver cómo te podemos apoyar. Y Manuel nos preguntaba, Alexandra, en este caso, ¿cuál sería tu soporte? ¿El correo? Ok. Para el primer PDU que cargué de educación, yo tengo, solamente que para más facilidad estaba ahí el código, yo tengo mi certificado que me mandó el PMI Capítulo México. Entonces, en caso que me dijera el PMI, ¿no fuiste? Yo le diría, sí fui y tengo mi certificado y tengo mi PDU. Para el otro, yo podría compartir el correo donde se invitó a la membresía, donde dice que tanto Ángel como yo íbamos a ser los hosts de este evento. Entonces, ahí también yo me amparo de que yo fui la host, ¿no? Jorge Luis, hay cursos de 50 horas de PMP que ofrecen 40 PDUs. Si lo tomo, entonces solo me faltarían 20 para los 60 PDUs, ¿verdad? Sí, solamente revisar ahora con este triángulo de talento que los 40 PDUs que te dan estén bien divididos para que realmente cumplas con los máximos que tienes, más bien con los mínimos que tienes que cumplir en educación. Pero sí, y de hecho también valga comentar que hay ciertos paquetes
que tiene el PMI, donde puedes acceder a un número más elevado de PDUs para certificarte, para cierto número de webinars. Entonces también creo que es una práctica que normalmente no hacemos, pero la invitación es que entren frecuentemente a la página del PMI a revisar este tipo de ofertas que nos brinda el PMI, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay paquetitos de las mini certificaciones que les ha llamado el PMI, por ejemplo, de transformación organizacional, que además de servirnos para optar por otra certificación, nos da un conjunto importante de PDUs. Entonces, pueden ser buenas opciones si nos falta todavía un buen trecho de PDUs. Entonces, recomendaciones, estemos como, aunque no tengamos nada que ir a reportar o una duda puntual, consulta la página del PMI a nivel global. 2, si pueden, háganse parte del capítulo local, en este caso los que viven en el área metropolitana o los que quieran estar con nosotros, háganse miembros del PMI Capítulo México. Y tercera recomendación, pues sigan las redes para conocer más al respecto. Ángel ya nos hizo favor de colocar algunos de los correos que pueden, a los que nos pueden mandar cualquier duda o cualquier petición de información. El primer correo es el mío, la Vicepresidencia de Impacto Social. El segundo correo es el de membresías. Si tienen cualquier duda de cómo hacerse miembros del PMI Capítulo México, si tienen alguna duda de su membresía con el PMI Global. VP de voluntarios, esto es si tienen algún interés para ser voluntariado en un área en específica o como les mencioné, no tengo claridad de a qué me quiero o cómo quiero aportar, pero sí tengo claridad de qué quiero aportar, manden un correíto a ese correo. Y finalmente el correo de Ángel, que es la Vicepresidencia de Eventos, donde también Ángel les puede ayudar no solamente en la parte de eventos, sino en cualquier duda que tengan al respecto. Y pues, no sé si hay alguna duda adicional. Hay dos preguntas. ¿Tienen vigencia los PDUs para registrarlos? O sea, ¿no vencen si no los tenemos? ¿No los metemos? El tema es que caigan en tu periodo de renovación. Si ven ahorita, el PDU que yo usé de ejemplo y lo estaba guardando preciosamente, fue de mayo del año pasado. Entonces, no ha vencido, pero es porque mi proceso de renovación, o sea, esta fecha cae dentro de mis 3 años. Si la fecha es anterior, ya no sirve. Entonces, esa es como la vigencia que tienen los PDUs. Bien. Este webinar también lo van a subir al canal de YouTube. Sí, va a estar en el canal de YouTube. Está en vivo en Facebook ahorita y va a estar en YouTube. Y pues bueno, creo que si no hay más preguntas, con esto concluiríamos el webinar. Nuevamente, a nombre de Ángel y a nombre mío, les agradecemos mucho el que hayan estado aquí con nosotros. Esperamos de verdad que la sesión haya sido de valía, que se lleven como una idea más clara de qué son las PDUs y los diferentes mecanismos que tenemos para tener nuestra certificación vigente. Y pues ahí están todas las invitaciones, ¿no? Lo más difícil ya lo hicimos, ya estamos certificados, entonces no dejemos que por nada del mundo se pierda nuestra certificación. No pierdan contacto con el capítulo y bueno, veo que Ángel quiere hablar, entonces le cedo la palabra. Gracias. Antes de que se vayan, por favor, me encantaría que le mandaran qué se llevan a Ale y agradecerle de antemano la ponencia y todos los conocimientos que nos virtió en este webinar. Ay, muchas gracias. Sí, si nos pueden escribir si cumplimos sus expectativas, si te llevan con mayor claridad algo, nos sirve mucho como feedback, porque acuérdense que una de las actividades del administrador de proyectos es esa parte también de estar pidiendo el feedback y tomando el feedback. Entonces, eso nos apoyaría también mucho y pues estar en comunicación con ustedes. El capítulo siempre está abierto tanto para la membresía como para aquellas partes aquellas personas que se quieren hacer parte de la membresía. Entonces, no lo dejen. Estamos aquí para servirles y pues para incrementar la comunidad de gente apasionada por el Project Management. Entonces, muchísimas gracias. Estamos en comunicación y nos vemos pronto. Bien, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pronto en los siguientes eventos del PMI. Capítulo México. Pueden consultarlos en la página, en la parte de eventos, en las redes sociales y espero verlos pronto. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos pronto. Bye.